Dentro del ciclo de videos educativos AFIDRO, Asociaciones Científicas, tenemos hoy como invitada a la doctora Ailén Vanessa Ospina Serrano. La doctora Ospina es médico internista y especialista en oncología clínica de la Universidad Industrial de Santander, de la Universidad del Bosque e Instituto Nacional de Cancerología. En la actualidad, la doctora Ospina es la coordinadora del Comité Académico de Oncología y vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Hemato-Oncología. En el día de hoy, la doctora Vanessa Ospina nos ilustrará sobre la innovación en el tratamiento del cáncer y el nacimiento de la oncología personalizada. Los dejo con ella. Buen día, muchas gracias por la invitación para poder hablar hoy de un tema tan interesante como es la innovación en el tratamiento del cáncer que estamos viviendo en este momento gracias a los grandes descubrimientos de la ciencia durante los últimos años. Esta innovación del tratamiento del cáncer, como lo menciona el título de mi conferencia, ha permitido el nacimiento de la oncología personalizada y es un gran gusto hoy poder discutir todos los avances de la medicina en ese sentido el día de hoy. Entonces, inicialmente, para manejar la conferencia, voy a hablar unos datos de epidemiología del cáncer. Posteriormente, hablaré de la biología molecular del cáncer y cómo esto nos ha permitido tener nuevas opciones de tratamiento. Posteriormente, las bases de generalización de tratamiento oncológico. Como cuarto punto, las nuevas terapias oncológicas disponibles para un tratamiento personalizado. Y al final, algunas conclusiones. Entonces, para empezar por la epidemiología del cáncer, pues tenemos los datos a nivel mundial, los datos más actualizados los tenemos aquí en GloboCan del 2020, donde vemos que en todo el mundo, a nivel de ambos sexos, el cáncer más frecuente es el cáncer de mama, seguido por el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, colorectal, y en un quinto sitio tenemos el cáncer de cervix, luego el de estómago, el de hígado, el del cuerpo uterino, ovario y tiroides. Esto a nivel mundial. A nivel de Colombia, también en GloboCan, tenemos que el cáncer más frecuente también es el cáncer de mama, el cáncer de próstata seguido y posteriormente el colorectal, el estómago y el pulmón, esto en ambos sexos también, entonces es muy parecido a nivel mundial. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que el cáncer de cervix uterino también tiene una frecuencia importante en Colombia. Vemos aquí a nivel de mujeres cómo la frecuencia de este cáncer de cervix viene siendo importante y lo que vemos a nivel mundial es que en los países en vía de desarrollo esta frecuencia pues es importante, lo cual no es importante para los países del primer mundo. En cuanto a la mortalidad, también vemos la relación aquí en barras azules, la frecuencia del cáncer de próstata y mama, por ejemplo, que son los primeros de frecuencia, con una mortalidad que no es tan alta, y cánceres con menos frecuencia, como el cáncer de pulmón, que sí tiene una mortalidad muy parecida a su prevalencia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la frecuencia del cáncer puede ser muy alta, como la mama y la próstata, por ejemplo. Sin embargo, la mortalidad no es tan alta como sería cuando relacionamos la frecuencia de cáncer de pulmón y la mortalidad. Esto lo menciono porque es importante para nosotros como oncólogos definir el pronóstico y el manejo de estos pacientes. Ya cuando comparamos a Colombia con Estados Unidos y el mundo, como mencioné previamente, vemos que sí, la próstata y la mama son frecuentes, el estómago, el pulmón, pero empieza a jugar un papel importante el cáncer de cervix por nuestra condición de país en vía de desarrollo, lo cual no está descrito en el mundo y tampoco en Estados Unidos, porque allá tienen unas mejores pruebas de tamizaje y detección temprana para esta neoplasia. Entonces, ya teniendo unas bases de epidemiología del cáncer, voy a hablar sobre la biología molecular del cáncer. Este parámetro, esta información es muy importante porque nos ha permitido desarrollar nuevas opciones de tratamiento con todo el conocimiento de la fisiopatología del cáncer.
Entonces, hablando de la oncogénesis, que se refiere a la generación del cáncer, tenemos que tener en cuenta que el cáncer es un desorden genético. Las características principales es que el crecimiento celular no está regulado y tiene capacidad de invasión a tejidos distantes. También está muy relacionado con mutágenos y carcinógenos que generalmente son ambientales y se exponen durante la vida, se sufre la exposición a estos factores que son los que pueden generar mutaciones que generan el cáncer. Entonces, la mayoría de cánceres se van a originar por genes mutantes que se adquieren a lo largo de toda la vida de la persona o del paciente. Eso se llaman mutaciones somáticas. El 20% de los cánceres está asociado también a infecciones virales crónicas como el VPH, el virus de Epstein-Barr, el virus de hepatitis B y el virus de hepatitis C. También puede afectar alguna formación de algunos cánceres la presencia de inestabilidad cromosómica, la cual se presenta por alteración de los telómeros de las células que se vuelven inmortales y sufren replicación permanente por expresión no controlada de la telomerasa. Este mecanismo también es importante en algunas neoplasias. En esta gráfica entonces podemos ver qué sucede en la célula cuando se pueden presentar diferentes mutaciones. Entonces vemos en azul y en amarillo, esta es una célula normal. Cuando sufre una mutación, esta mutación altera la estructura de la proteína. Como se ve aquí en verde, tiene en la mitad una zona roja y esa ya va a ser una proteína que va a funcionar diferente a nivel de la célula y va a reproducir o va a tener un material genético alterado. También puede suceder que en vez de ser una mutación de una proteína mutante, se generan más proteínas de las que deberían expresarse, porque los receptores están sobreestimulados. Esto lo llamaríamos una proteína sobreexpresada. Y lo otro puede ser una modificación translacional que nos genera una proteína modificada en su estructura. Y vemos que en los receptores se coloca también y va a actuar de una diferente forma. Entonces, esas son 3 vías importantes de cómo las mismas proteínas del organismo que tienen funciones normales pueden volverse en un momento dado productoras de cáncer o de una célula que se expresa en forma alterada porque ha sufrido alguna mutación que ha alterado su estructura, que la ha hecho mutante y hace que su función cambie. Entonces, generalmente esta es la forma como se generan las células tumorales. La célula tumoral tiene la propiedad de afectar la conducta celular, puede alterar la función de los oncogenes, que generalmente están dormidos en todo nuestro genoma, puede alterar la función de los genes supresores de tumor, que generalmente hacen limpieza, por llamarlo así, del genoma y no dejan que las células malignas se reproduzcan, y también están involucradas con la reparación del DNA. Aquí vemos en esta lista algunos protooncogenes y genes supresores de tumor que están asociados a cáncer. Vemos, por ejemplo, el HER2, que es muy importante en cáncer de mama, genera una sobreexpresión de los receptores y de esta forma estimula el crecimiento de las células tumorales en el cáncer de mama. Y los tumores supresores tenemos el BRCA1 y BRCA2 que están involucrados en cáncer de mama, el P53 en mama, colon y pulmón. Entonces, lo que sucede normalmente es que se pierde la función supresora o controladora de esos protooncogenes o genes supresores de tumor y de esta forma se generan las neoplasias. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que la mayoría de las neoplasias son adquiridas por mutaciones causadas por errores intrínsecos de la replicación del DNA o porque se han estimulado a exposición de carcinógenos. Hay que también recordar que una sola mutación no es suficiente para inducir una transformación neoplásica. Se requieren 5 a 10 mutaciones en serie para que se genere un cáncer. ¿Esto por qué se da? Generalmente cuando hay una mutación, el propio sistema inmune, el propio sistema de homeostasis celular logra eliminar esa célula maligna que se generó. Pero si sufre varios cambios en forma seguida, permanente, y el sistema inmune no lo corrige, entonces sí se puede generar un cáncer. Entonces aquí tenemos un ejemplo de tumorogénesis. Por ejemplo, este es un cáncer de colon, donde vemos que el epitelio está normal, sufre una pérdida de APC, el epitelio se pone hiperplásico, luego hay una hipometilación del DNA, esa es la segunda mutación, luego hay una activación de KRAS, que me va a hacer el cambio a un adenoma, que es una lesión que aún no es maligna,
luego se puede hacer pérdida de un gen, 18q-TSG, por ejemplo, y luego una pérdida de P53, y aquí ya se genera un carcinoma. Entonces, contemos, hubo 5 mutaciones seguidas para que se hubiera transformación maligna, y posteriormente ese carcinoma genera células con capacidad de hacer invasión y metástasis. Entonces, cada mutación sucesiva en genes controladores de crecimiento celular van a hacer que se genere esta capacidad de dar metástasis, pero requiere un proceso seriado de varias mutaciones. Como mencioné previamente, cambios fenotípicos progresivos, hiperplasia, adenoma, displasia, carcinoma in situ y posteriormente un carcinoma invasivo. Y dependiendo de donde se origine este crecimiento, lo llamamos carcinoma para las células epiteliales o no epiteliales, por ejemplo, el sarcoma. Generalmente debe haber una resistencia a la transformación neoplásica en cada fase de crecimiento celular y por eso es capaz de reproducirse el cáncer de esta forma. Y también hay que tener en cuenta que no todas las células del cuerpo, los diferentes órganos, tienen la misma susceptibilidad para transformación maligna. Generalmente las células que tienen más recambio celular durante la vida son las que tienen más chance de malignizarse, especialmente si están expuestas a carcinógenos ambientales como las células del tracto digestivo o del tracto respiratorio. Estas células van a estar expuestas a los alimentos y al aire contaminado, a los alimentos con sustancias químicas, y también se ve más frecuente en las células que tienen influencia hormonal para crecer, como las células de la mama y las células de la próstata. Entonces, por eso, esos tumores son los más frecuentes y son los que tienen más riesgo de malignizarse por la exposición a carcinógenos ambientales y a la regulación hormonal permanente durante toda la vida. En esta lista se enuncian algunos de los carcinógenos ambientales más frecuentes, los derivados del benceno y el benceno. Hay algunos medicamentos oncológicos que pueden generar también malignización. La terapia hormonal posmenopáusica que se usaba anteriormente a unas dosis muy altas. El Helicobacter pylori, que está bien identificado para cáncer gástrico, los diferentes virus de hepatitis B, C, papiloma, el Epstein-Barr, y las radiaciones como radium, platonium, todo esto está implicado y son los carcinógenos, y el más conocido, pues, el tabaco. Entonces, esta es una lista de los principales factores ambientales que van a estar definiendo que nuestro sistema celular pueda sufrir mutaciones y perder todos estos puntos de chequeo y de control y generar malignización y cáncer. Entonces, aquí, para resumir en esta foto, tenemos las células tumorales que pueden tener señales de crecimiento alteradas y crecen de forma desordenada, no tienen la sensibilidad al bloqueo normal que hace el sistema inmune, pueden hacer invasión a otros órganos y dar metástasis, que eso una célula normal no mutante no lo hace, pueden tener replicación sin límite, generar vasos sanguíneos para alimentarse a sí mismas, eso es conocido como la angiogénesis, y además pueden evadir el sistema inmune y no dejan que el sistema inmune las elimine. Entonces, esto es como el esquema más grande de lo que las células tumorales pueden hacer, y lo voy a desglosar un poquito más a continuación para que podamos entender cómo las nuevas terapias oncológicas pueden ayudar a bloquear todos estos procesos que están generando el cáncer. Entonces, dentro de la célula, el medio celular a nivel intracelular está regulado por señales ambientales que determinan si la célula vive, si se diferencia, si prolifera, si muere o se mantiene estable. El cáncer, el proceso de invasión y metástasis está influenciado también por estas vías que se pueden activar por factores paracrinos y autocrinos. Dentro de la célula, los mecanismos que se tienen normalmente para prevenir la sobreestimulación celular, es decir, que la célula crezca en forma limitada y también muera, se deben a la acción de factores de crecimiento celular que actúan durante poco tiempo y a poca distancia. El receptor que destruye este factor celular o que lo recibe este factor celular se internaliza rápidamente y es destruido. Y el receptor también tiene una desensibilización programada para que no sea perpetuamente estimulado por las células de crecimiento o por los factores de crecimiento. En esa señal de traducción tienen un gran papel los receptores de tirosinquinasa, y los menciono de esta forma porque se han visto involucrados en forma muy importante para recepcionar factores de crecimiento que van a iniciar, estimular y a generar la división celular. Este receptor de tirosinquinasa tiene una actividad a través de un dominio citosólico con actividad enzimática. Básicamente lo hace añadiendo un grupo fosfato, su proteína blanco, y el fosfato se obtiene por hidrólisis de ATP a ADP.
Entonces, estos receptores son muy importantes porque pueden iniciar la cascada de señalamiento. En la mayoría de casos, el receptor posteriormente se internaliza por endocitosis y cuando se activa en forma errónea o se activa en forma sin límites, sin ninguna restricción, genera un crecimiento desordenado y actúa como un oncogen. Hay una relación directa bien establecida entre factores de crecimiento, receptores de tiroquinasa y oncogénesis, y esto es lo que más se ha descubierto durante los últimos años y nos ha permitido entender que estimulando estos receptores de tirosinquinasa, bloqueándolos, podemos también bloquear el crecimiento del cáncer. Entonces, aquí tenemos una gráfica donde vemos esta línea en la membrana celular. En la membrana celular tenemos aquí un receptor de tirosinquinasa en rojo, como había dicho, estimulado por el fosfato. Aquí llega el factor de crecimiento y esta interacción entre el factor de crecimiento y el receptor de tirosinquinasa me va a estimular diferentes guías de crecimiento intracelular, como esta que tenemos, que es la vía RAS, que al final de la vía RAS lo que hace es generar una proliferación celular. Toda esta vía RAS va a generar la transcripción de todos estos genes que al final van a favorecer la transcripción celular. Al otro lado tenemos una vía AKT. Esta vía AKT también tiene sus propios mensajeros y sus productos genéticos que al final generan supervivencia de la célula. La vía PTEN está influenciando también este gen PDK y posteriormente AKT, y de esta también salen unas ramificaciones de genes de que se transcriben para generar proliferación y síntesis de proteínas. Este descubrimiento pues se ha realizado básicamente durante los últimos 15 años y ha permitido entender que esta interacción del receptor con factor de crecimiento, cuando no está bien realizada, está desenfrenada, está desorganizada, va a estimular en forma desordenada todo este crecimiento celular de los lados y hace que la célula crezca sin control. Estos receptores de tirosinquinasa también pueden estimularse por vía autocrina y paracrina. Aquí generalmente tenemos muy reconocido el factor de crecimiento vascular. Eso es importante porque los tumores necesitan nuevos vasos para vivir. Y también en esta situación está el gen HER2 que mencioné previamente en cáncer de mama, que está sobreexpresado el receptor, es decir, recibe más factores de crecimiento y tiene un crecimiento desordenado. Igualmente está descrito de esta forma el EGFR y el MET. Entonces, este descubrimiento ha sido muy importante porque nos ha permitido entender que no todos los tumores crecen de la misma forma y la alteración de su propio sistema de crecimiento, la sobreexpresión, la falta de control es el que hace que el cáncer pueda crecer perpetuamente. También tenemos vías inhibitores. Esta es la vía del factor de necrosis tumoral. Esta es la membrana celular. Aquí tenemos el receptor del factor de necrosis tumoral beta, que también se activa por ATP y al final va a llegar al núcleo y va a tener también inhibición de la transcripción. Entonces tenemos, si se han descubierto, tantos vías estimulantes de crecimiento como vías inhibitorias. La regulación de la muerte celular es otro factor muy importante. Recordemos que la homeostasis requiere un balance entre generación de células nuevas y muerte de células viejas, y la apoptosis es la forma como las células pueden generar esta homeostasis. Está iniciada por señales intrahuesocelulares que van a generar degradación del DNA. Los receptores son el factor de necrosis tumoral, como les mencioné en la gráfica anterior. El P53 es un gen que va a estimular que se desarrolle la apoptosis. Por el contrario, el gen BCL2 la va a prevenir, y estos dos interactúan en forma permanente para mantener el equilibrio de la apoptosis en el organismo. Aquí vemos la gráfica. Si la célula sufre una lesión, sufre un daño, ella puede tener un daño del DNA o un daño de la mitosis. Si este daño del DNA se genera, el ciclo celular entra en una pausa, y si se puede reparar ese daño celular, la célula vuelve a entrar al ciclo celular. Y aquí está el P53 regulando esa situación. De ser posible, si la célula puede regresar o debe fallecer porque está dañada, el gen BCL2 que previene esta apoptosis, pero si definitivamente el daño es importante y severo, simplemente la mitosis se para y la célula entra en apoptosis. Entonces es importante ver cómo se interactúa todo este equilibrio y la regulación de esta apoptosis, cómo influye el BCL2 previniéndola, pero si definitivamente el daño es irreversible, la membrana de la mitocondria se va a alterar,
se libera citocroma C, se libera caspasas, que son las enzimas encargadas de destruir la célula, y se genera muerte celular. Eso también es un descubrimiento que es reciente, y se ha visto que las células tumorales pueden evadir la apoptosis, entonces no mueren a pesar de ser sobredimensionadas en el organismo. Entonces, esto es importante porque podemos saber con este conocimiento cómo estimular nuevamente la apoptosis. Otro mecanismo importante para la sobrevivencia de la célula tumoral es la angiogénesis. Las células tumorales pueden tener factores de crecimiento fibroelástico y vascular para generar sus propios vasos sanguíneos y transforman células normales mesodérmicas a endoteliales, y el VEGF es el principal factor que se ha visto como promotor de la angiogénesis, y por eso un blanco muy importante para poder inhibir el crecimiento tumoral. La otra condición de las células tumorales es la posibilidad de evadir el sistema inmune, también recientemente descubierto. Vemos que el sistema inmune normalmente tiene una inmunidad innata, que es no específica, que es la primera línea de defensa, que está dada por las células natural killer y los neutrófilos, y van a generar una activación de la respuesta adaptativa. Entonces aquí vemos la celulita, los mastocitos, las células dendríticas, los macrófagos, que son la primera línea del sistema inmune que nos va a defender de los diferentes estímulos y antígenos, entre ellos los antígenos tumorales, y posteriormente ellos activan la inmunidad adaptativa, que ya está involucrando las linfocitos T, la célula B y los anticuerpos que se producen en forma más especializada. Esta inmunidad adaptativa es más específica, va a generar anticuerpos de las células B, estimula las células T y deja memoria. Entonces, esto es muy importante porque este descubrimiento nos ha podido determinar que la respuesta tumoral involucra la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ya que los antígenos del tumor van a ser identificados por el sistema inmune, y el sistema inmune es quien los tiene que destruir. Entonces, de este conocimiento, porque se ha visto que las células tumorales pueden evadir el sistema inmune, pueden hacerse invisibles para el sistema inmune, se ha querido generar terapias que permitan que el sistema inmune pueda volver a actuar y eliminar las células tumorales. Esto es lo que recientemente conocemos como la inmunoterapia. Entonces, importante esta distinción entre el sistema inmune innato, el sistema inmune adaptativo, y cómo esta interacción celular con las células tumorales nos va a permitir que el sistema inmune vuelva a ser activado. De este conocimiento se ha planteado entonces el bloqueo del punto de chequeo que genera esta interacción entre la célula tumoral y el sistema inmune. Se ha visto que la superficie de las células tumorales tiene unas proteínas que actúan como receptores o ligandos del sistema inmune, van a modular la respuesta inmune, previenen que la respuesta inmune pueda destruir las células tumorales, y aquí está muy involucrado el antígeno asociado a linfocitos T, CTLA4, y la interacción entre los PDL1 y PD1, que son proteínas específicas involucradas en esta interacción. Entonces, en esta gráfica vemos cómo en el punto de chequeo para el tratamiento del cáncer se ha visto que el bloqueo de este punto va a ser muy importante para evitar la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Entonces, aquí vemos la interacción entre la célula dendrítica y la célula T. En esta interacción célula dendrítica y célula T tenemos una proteína importante que es la CTLA4, y contra esta interacción de CTLA4 con la proteína B7 de la célula dendrítica se ha podido estimular con medicamentos. Este en rojo es el anticuerpo monoclonal que inhibe esta unión. Al pasar esta unión, lo que sucede es que el sistema inmuno se deja de ver las células tumorales, se vuelve ciego, no las ve. Cuando llega el medicamento que bloquea esta unión, lo que hace es que nuevamente la célula tumoral sea visible para el sistema inmune. Igualmente, en esta interacción ya a nivel periférico entre la célula T y la célula tumoral, se realiza con otra proteína que es el PDL1 o el PD1 a nivel de célula T, PDL1 a nivel de célula tumoral. Cuando esta interacción se da, también se pierde la posibilidad de identificar la célula tumoral, pero también, como mencioné en el escenario previo,
poner medicamentos que eviten esta interacción, logran que la célula tumoral vuelva a ser visible, y esto usando todo el propio sistema inmune. Entonces, este ha sido el principal avance que hemos tenido durante los últimos años, y los descubridores de este avance ganaron el premio Nobel por haber descubierto esta interacción entre la célula tumoral, el linfocito T y la célula dendrítica de la célula T, que actualmente es un punto de bloqueo muy importante para utilizar con tratamientos de inmunoterapia. Entonces, la célula T va a ser responsable de acelerar o de frenar el crecimiento tumoral. Hay señales que activan como CD28, KX40, CD137, CD27, que van a hacer que la célula T se active y ataque a las células tumorales. Pero también hay células inhibitorias que, como les mencioné en la gráfica anterior, está la proteína CTLA4 y la PD1. Estos van a hacer que la célula T quede inhibida y no ataque el sistema inmune. Entonces, la terapia con inmunoterapia lo que hace es quitar esta inhibición para que la célula T pueda salir nuevamente a destruir las células tumorales. Y ya para concretar toda esta información que hemos visto dentro del ciclo celular, recuerden que en el ciclo celular pues, vamos a tener varias fases que van a hacer que la célula se reproduzca. La fase M, que divide dos células hijas, la fase G1, que es el periodo de crecimiento entre el cual la célula se prepara para la síntesis de DNA, la fase S, en la cual se realiza la síntesis de DNA y el material genético es replicado, y la fase G2 para revisión y corrección del material genético. Lo que se ha visto para que se genere el cáncer es que se tienen que afectar varias vías de regulación del ciclo celular. Principalmente tenemos como primera alteración el punto de revisión de G1. La segunda sería sobreexpresión de factores de crecimiento y sus receptores. La tercera, la activación de protooncogenes. Y la cuarta, la falla de la apoptosis. Entonces, todas estas fallas en estos 4 sistemas son las que hacen que las células tumorales crezcan y sobrevivan y puedan generar un cáncer. El punto de revisión G1 a S es frecuentemente alterado en cáncer. Las alteraciones de regulación permiten entrar a fase S en forma aberrante, o sea, las células están entrando todo el tiempo en fase S y no deja de reproducirse. Y es el principal paso en la mayoría de los tumores. El GMP53, que ya hemos mencionado previamente, es el guardián del genoma y permite que haya reparación del DNA, y si hay daño mayor, induce apoptosis si la célula está dañada. La mutación del P53, sin embargo, es la más frecuente en cáncer, es mayor del 50%. Entonces, en la mayoría de tumores vemos que esta función de guardián del P53 se pierde y por eso se genera el cáncer. El P53 detiene el ciclo celular para reparar las alteraciones y si el daño es irreversible, produce apoptosis. Y también tenemos una función importante a nivel del P21 como punto de restricción que inhibe la progresión del ciclo celular a G2 hasta que el DNA esté verificado. Entonces, todo esto suena súper abstracto, es complejo, pero aquí tenemos una gráfica que nos va a integrar todo lo que he mencionado. Entonces, inicialmente, para que este es el ciclo celular, aquí empieza la fase G0, y en la parte superior vemos cómo los factores de crecimiento, los receptores de la superficie que les mencioné antes, los de tirosinquinasa que están aquí recibiendo los factores de crecimiento, la alteración de los señales de traducción y los factores de transcripción que se producen son los que generan esos genes que me mostré anteriormente que generan el crecimiento celular y hacen, al estimular estos genes, al formarse, hacen que la célula pase de G0 a G1 para que haya un crecimiento celular. Luego la fase pasará de G1, el ciclo celular pasará de G1 a S para que haya replicación del DNA y luego a G2 para que haya crecimiento. Pero miremos que para que esto suceda, pues hay una cantidad de genes también que se producen internamente para que haya transcripción, replicación. Y vemos acá afuera cómo también si hay alteración del DNA, daños irreversibles, también se puede inferir apoptosis. Entonces, eso es un conocimiento complejo, pero todos estos descubrimientos que se han hecho nos han permitido integrar toda esa secuencia de estimulación de crecimiento celular para entender mejor la formación del cáncer y entender dónde tenemos que generar restricciones o bloqueos para que la célula tumoral no siga creciendo. Entonces, hemos tenido avances significativos durante la última década con el conocimiento de toda esta biología molecular y carcinogénesis. Y tenemos claro con esto que los procesos a intervenir son la proliferación del celular del cáncer como tal, la angiogénesis, la apoptosis,
la invasión y metástasis y los sistemas de evasión del sistema inmune. Bueno, entonces esto, después de toda esta carga de información que es compleja, pero que en realidad pues es muy importante y por eso la quería mencionar porque nos permite derivar todas las terapias nuevas de las que voy a hablar. Antes de empezar a hablar de terapias específicas nuevas, voy a hablar de las bases de tratamiento oncológico, porque también me parece importante tener claro cómo es que tratamos el cáncer y cómo implementamos estas nuevas terapias dentro de nuestra práctica diaria de la oncología. Entonces, para poder manejar un paciente con cáncer, inicialmente tenemos que hacer un diagnóstico confirmado de cáncer. Eso se hace generalmente a través siempre de una biopsia. Esta nos permite tener el diagnóstico. Después de que sabemos que el paciente tiene, por decir algo, un cáncer de pulmón, tenemos que estadificar para saber si el paciente tiene una enfermedad localizada en el pulmón o ha hecho metástasis a distancia, porque eso va a cambiar la intención del tratamiento. Si el tumor está muy localizado en su órgano de inicio y puede ser operado, generalmente hablamos de un tratamiento que podría ser curativo, mientras que si el paciente tiene una enfermedad metastásica, la decisión terapéutica va a ser retrasar el crecimiento tumoral y dar buena calidad de vida a los pacientes. Eso para nosotros se llama un tratamiento con intención paliativa, que no es igual a terminal. Terminal es cuando el paciente está falleciendo, pero un paciente paliativo no es terminal. Es un paciente con una enfermedad metastásica que no podemos curar, pero que vamos a controlar su crecimiento y sus síntomas. Entonces, importante en la estadificación, por lo menos en cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente, mirar si el cáncer está en la mama, si ha salido a los ganglios linfáticos o si ha ido con metástasis a distancia. Si está localizado en la mama, entre más pequeño esté y no tenga ganglios, tiene mejor pronóstico que si tiene más ganglios o está más grande o ha hecho metástasis. Y eso es importante para nosotros poder definir el tratamiento. Las bases de tratamiento implican una historia clínica muy completa, tener la biopsia para hacer el diagnóstico. Posteriormente explicamos al paciente y a la familia su enfermedad, la intención de tratamiento, si puede ser curativo o lo vamos a enfocar como un retraso de crecimiento y mantener calidad de vida. Y generalmente requerimos un equipo multidisciplinario para poder ofrecer este tratamiento en diferentes partes, porque como mencioné previamente puede haber cirugía, también puede haber radioterapia, entonces necesitamos siempre un equipo de médicos que tratan el cáncer para generar la mejor atención de los pacientes. Entonces, después de la estadificación, si sabemos que la enfermedad es localizada, miramos si el tumor se puede operar o no. Hay tumores que a veces no son operables de entrada, pero se les puede hacer quimioterapia para reducir el tamaño o radioterapia y luego sí operarlos. Hay que ver cada tumor, cada enfermedad diferente. Y cuando la enfermedad es metastásica, pues también se pueden plantear diferentes tratamientos de acuerdo a los síntomas y el tipo de tumor que tenga el paciente. Cada enfermedad, menciono, es diferente. No es lo mismo un cáncer de pulmón, un cáncer de mama, un cáncer de estómago. Todos tienen un enfoque diferente y tienen que ser igualmente estadificados para definir la mejor terapia. Entonces, el plan de tratamiento que hacemos generalmente se basa en el estadio, el pronóstico, saber si el paciente va a tener una intención de tratamiento curativo o paliativo, si es candidato a cirugía. El tratamiento sistémico puede ser quimioterapia, inmunoterapia, terapia blanco-dirigida o terapia hormonal. También puede usarse la radioterapia en algunos casos. Y siempre es importante explicarle muy bien al paciente toda esta situación para que él también nos ayude a tomar decisiones. A veces tenemos terapias para ofrecer al paciente o cirugías que pueden ser similares los beneficios entre las diferentes terapias. Entonces, en ese sentido, le explicamos al paciente en qué consiste cada una de las propuestas para que él nos ayude a decidir. Entonces, muchas veces el paciente va a poder también ayudar a tomar decisiones sobre su tratamiento. Es importante, como mencioné antes, saber si el paciente puede ser operado o si es candidato a una radioterapia. La radioterapia es un tratamiento con radiación que actúa localmente donde se pone la dosis y nos va a ayudar a controlar el crecimiento de las células en ese sitio. Nos puede ser útil después de una cirugía cuando el paciente ha tenido una resección completa de acuerdo al tamaño tumoral, si tenía ganglios comprometidos, también puede ser candidato a radioterapia. O en un paciente con metástasis también puede ayudar a aliviar dolor o síntomas específicos locales. El tratamiento convencional históricamente lo hemos hecho con quimioterapia, que son fármacos citotóxicos o citostáticos que van a destruir las células cancerosas. Ellas actúan a nivel de todo el ciclo celular, en realidad no nos van a discriminar lo que mostraba yo de la célula intracelular, que si era el factor de crecimiento o el factor de supervivencia. No, la quimioterapia actúa en todo el ciclo celular sin distinción.
Y el objetivo del tratamiento puede ser neoadyuvante cuando queremos reducir un tamaño del tumor para ser llevado a cirugía, adyuvante cuando el paciente se ha operado y se hace un tratamiento complementario preventivo para evitar la recidiva, o paliativo cuando el paciente tiene metástasis y vamos a hacer es un alivio de síntomas y a retrasar el crecimiento del tumor. La quimioterapia se puede inyectar intravenosa, se puede poner intraperitoneal, intraarterial, hay quimioterapias también que se pueden poner tópicas como cremas y hay algunas que pueden ser administradas en forma oral. La quimioterapia generalmente decimos que la administramos en ciclos. Un ciclo de tratamiento es un tratamiento que hacemos, por ejemplo, una semana, luego seguida de 3 semanas de descanso y luego se repite todas las 4 semanas. Generalmente esos somos los ciclos y duran generalmente 21, 28 días. El periodo de descanso de la quimioterapia pues da la posibilidad de recuperar recuento de neutrófilos porque generalmente toda la quimioterapia, como afecta a células en crecimiento rápido, pues afecta el sistema inmune. Y la forma de administración va a variar de acuerdo al tratamiento. Hay unos esquemas que se ponen cada 8 días, unos cada 15 días. Eso se ha estudiado previamente la farmacocinética de los medicamentos para poder ofrecer esta terapia. Entonces es importante porque a pesar de que tengamos terapias nuevas como blanco-dirigidas o inmunoterapia, en algunos escenarios las usamos combinadas. O sea, en realidad no es que la quimioterapia se haya descartado del todo. Generalmente sigue siendo parte de las opciones de tratamiento de los pacientes con cáncer, pero al sumarla con inmunoterapia o con terapias blanco dirigidas, tenemos mucho mejores respuestas y supervivencias más largas. En este momento tenemos supervivencias muy impresionantes en los pacientes con cáncer gracias a la combinación de estas terapias. En algunos casos se usan combinados, en algunos casos se usan solos, pero como mencioné, la quimioterapia sigue siendo parte de nuestro armamentario terapéutico, no está descartada. Los efectos secundarios pues son los que todos hemos visto en las películas y son muy conocidos y comentados y muy temidos porque pues también hay mucha fama sobre la mala tolerancia a la quimioterapia de los pacientes. Sin embargo, esto en la vida real no es tan cierto. En realidad vemos pacientes que toleran bien los tratamientos, pero vamos a tener efectos que van a ser llamativos como la pérdida del cabello, la alopecia, puede haber cambios en el pie y en las uñas, puede haber dolor de cuerpo, mialgias, edemas periféricos, estreñimiento, falta de apetito, fatiga, puede haber anemia, náuseas y vómitos. Algunas quimioterapias generan neuropatía periférica, problemas de memoria o de concentración, mucositis, problemas sexuales y de fecundidad, trombocitopenia y trastornos del sueño. Entonces, es un amplio espectro de efectos secundarios, como mencioné, porque pues, la quimioterapia actúa en todo el ciclo celular y va a afectar a todas las células que tengan una reproducción rápida. Entonces, la quimioterapia pues tiene unos efectos importantes, pero también tenemos que recordar una vez más que es la base del tratamiento de muchas de las neoplasias que manejamos y las nuevas terapias vienen a complementar el escenario del tratamiento oncológico sin descartar por completo la quimioterapia. Hablando ya de las nuevas terapias oncológicas que nos han permitido generar un tratamiento personalizado, ¿y esto por qué sucede? Porque ya hemos identificado diferentes cánceres que tienen unas mutaciones específicas, unos genes específicos alterados o algunos cánceres que están más relacionados con alteración del sistema inmune y esto ha permitido que escojamos mejor los tratamientos y hemos visto durante los últimos 10 años aumentos de supervivencia impresionantes. Incluso hemos visto tumores como el cáncer de pulmón o melanoma, donde después de 2 años de inmunoterapia el tratamiento se puede suspender y los pacientes siguen con una buena respuesta tumoral. Esto genera un escenario muy positivo, muy prometedor para la oncología y la idea es que pudiéramos tener más terapias con ese tipo de eficacia. Obviamente tenemos que seguir esperando el avance de la ciencia, pero ya vamos muy adelantados y en la práctica tenemos ya muy buenas experiencias con pacientes que reciben terapia blanco dirigida seleccionada específicamente para la mutación de su tumor y de pacientes con inmunoterapia en tumores que son muy relacionados con el sistema inmune. Entonces voy a hablar unas pocas palabras a continuación de cada una de las situaciones. Entonces las terapias blanco dirigidas, las que estamos usando principalmente en este momento en cáncer de mama, son las terapias dirigidas a receptores hormonales. La hormonoterapia sí existe hace muchos años, pero es la primera terapia blanco dirigida que tuvimos y hay pacientes con receptor hormonal positivo que responde muy bien y mucho tiempo a la terapia hormonal. También tenemos terapias dirigidas al receptor HER2, que recuerden anteriormente mencioné que estaba relacionado con sobrecrecimiento tumoral por sobreexpresión de sus receptores.
y también la mutación de BRCA, con la cual tenemos también una terapia específica en algunos cánceres de mama. En cáncer de pulmón también el avance ha sido muy importante y se han determinado varios blancos terapéuticos como el EGFR, la LK, el ROS1, el HER2, el MET, y tenemos terapias blanco dirigidas ya identificadas y muy eficaces en estos escenarios. En cáncer de colon también tenemos terapias para EGFR, para BRAF, que el BRAF, pues también en algunos casos estos marcadores moleculares nos permiten definir pronósticos cuando sabemos que el tumor se puede comportar de una forma más agresiva, como BRAF en cáncer de colon. También la presencia de inestabilidad micosatélite nos favorece el uso de la inmunoterapia. En cáncer gástrico se han identificado blancos como el HER2, en cáncer de próstata como el BRCA1 o BRCA2 y en melanoma el BRAF. Entonces, todas estas terapias blanco dirigidas, lo que nos implican a nosotros y lo que tenemos que hacer siempre es medir estos marcadores moleculares en la biopsia que se hace. Ya los patólogos están muy avanzados en ese sentido y saben que tienen que hacer esta medición. Cuando tenemos un cáncer de pulmón es mandatorio y siempre tenemos medición de GFR y ALK, por lo menos, que son las terapias que tenemos disponibles en el país, aprobadas. Últimamente el ROS1 también fue aprobado, las otras terapias son más experimentales aún, no tenemos medicamentos aprobados en el país, pero todo esto viene evolucionando y durante los últimos años cada vez hemos tenido más aprobaciones. Entonces lo importante es que los patólogos que revisan muestras de pacientes con cáncer están también en comunicación con los oncólogos, con los cirujanos, y con el avance de la ciencia ellos también saben que tienen que hacer esta medición de estos marcadores biomoleculares, que así los llamamos y los pedimos, porque eso nos define a los oncólogos el tratamiento oncológico de estas enfermedades que mencioné. En esta gráfica vamos a ver cómo a medida de cada tipo de alteración del ciclo celular, por ejemplo, inhibidor de GFR, como le mencioné, que estaba involucrado en varios tumores, tiene un inhibidor específico que va a corregir la señalización proliferativa que está alterada. Inhibidores de ciclina es otro factor importante en cáncer de mama, otro blanco molecular encontrado recientemente. También tenemos inhibidores de PARP que generan inestabilidad de mutaciones genómicas. Entonces, lo importante es que tenemos varios medicamentos que pueden actuar en estas alteraciones específicas que están generando el crecimiento desordenado del cáncer y los podemos utilizar para bloquear y arreglar esa alteración que nos está generando el crecimiento desordenado. Entonces, recordemos, estas terapias blanco dirigidas van a actuar específicamente sobre la alteración genética que promueve el crecimiento, la división y diseminación de la célula cancerosa. Es específico para cada tumor, como por ejemplo el bloqueo anti-HER2 con trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal para el cáncer de mama. Este tipo de terapia blanco dirigida se puede presentar como anticuerpo monoclonal, que generalmente es un medicamento inyectado que se pone endovenoso, o puede también ser medicamentos de pequeñas moléculas, que son generalmente tabletas o pastillas que puede tomar el paciente. Los efectos secundarios de la terapia blanco dirigida pues no van a ser tan radicales ni tan sistémicos como la quimioterapia, pero sí tenemos efectos en piel, hay brotos, hay pacientes con diarrea por intolerancia, pues por mucha intolerancia digestiva, el colon se pone bastante irritado con todas esas terapias. Los que son antiangiogénicos pueden generar hipertensión, hay algunos que generan mucositis severas, entonces en realidad no es que sean inocuos. La terapia blanco dirigida también genera efectos secundarios importantes, pero pueden ser un poco menos sistémicos y un poco más localizados a ciertos órganos, no con todo el espectro amplio que tiene la quimioterapia en afectar varias partes de la función de las células. En cuanto a la inmunoterapia, entonces tenemos bloqueo anti-PDL1 y PD1, recuerden la célula que les mencioné previamente, donde se veía la interacción del PDL1 con la célula, la célula T, y también CTLA4. Estas terapias oncológicas de inmunoterapia generalmente sirven en los tumores que estén más desarrollados o más, relacionados con alteración de la evasión del sistema inmune. Estos tumores básicamente son los primeros 3 que tengo aquí arriba: cáncer de pulmón, melanoma, cáncer renal. Esos son los que tienen como más relacionamiento con el sistema inmune. Sin embargo, también hay unos intermedios como el cáncer de cabeza y cuello, colon y recto y gástrico, que han tenido también una respuesta no tan alta como los primeros 3, pero también responden. El cáncer de mama es el que menos compromiso inmunogénico ha tenido, sin embargo, también se ha estudiado y hay algunas indicaciones que pueden ser útiles para el cáncer de mama. Entonces, en esta gráfica, como les mencionaba,
hay unos tumores que tienen una carga mutacional alta, o sea, muchas mutaciones, y esos tumores son los que más responden a las terapias del sistema inmune. Entonces aquí está en este espectro los que menos tienen y los que más tienen a la derecha, el melanoma, el cáncer de pulmón, la vejiga, son los tumores que más tienen esta carga mutacional y esa posibilidad de responder al sistema inmune. Y luego esto va descendiendo y a medida que desciende la carga mutacional, pues tienen menos probabilidad de funcionar. En algunos casos, en algunos estudios, se está haciendo es tratar de combinar terapias blanco dirigidas para estimular más toda la carga mutacional del tumor y hacer que responda a la inmunoterapia. Pero esto pues está en desarrollo, todavía no tenemos resultados, pero pues es muy prometedor el escenario porque se podría estimular los tumores para que respondieran mejor a la inmunoterapia. Los efectos secundarios de la inmunoterapia pues también son diferentes. La inmunoterapia lo que hace es fortalecer y aumentar la respuesta del propio sistema inmune y puede suceder en menos del 10% de los casos, pero está descrito que se generen efectos secundarios a la inmunoterapia o inmunorelacionados o autoinmunes. Entonces podemos tener uveitis, hipo o hipertiroidismo, insuficiencia suprarrenal, hipofisitis de origen autoinmune, la neumonitis autoinmune en menos del 5%, pero está descrita, miocarditis, algunos síndromes neurológicos que también son menos del 5%, pero se pueden presentar, la nefritis, la colitis, hepatitis autoinmune, y a nivel de piel, dermatitis, vitiligo y alopecia. Entonces los oncólogos también hemos aprendido durante estos últimos 4 años que tenemos la inmunoterapia en el país a detectar tempranamente estos efectos. En el momento que se detectan hay que iniciar tratamiento con corticoides para obviamente revertir nuevamente la respuesta del sistema inmune y hacer un seguimiento para poder definir cuándo se reinicia la terapia y de acuerdo a la severidad se define el reinicio. Sin embargo, lo que hemos visto es que afortunadamente los efectos secundarios graves o que impliquen la suspensión del tratamiento, pues en realidad son muy escasos y generalmente suceden en menos del 5%. Los efectos que vemos más frecuentemente dentro de nuestros pacientes con inmunoterapia son la fatiga y el broto en la piel generalmente al iniciar el tratamiento. Importante tener en cuenta también que si el paciente tiene diarrea, tenemos que hacer un seguimiento para mirar que no sea una colitis autoinmune y ya detectar panhipofisitis, insuficiencia suprarrenal, es un poco más difícil, pero también lo que hacemos es un seguimiento, pues en la consulta los estamos viendo por lo menos cada 3 semanas, los tenemos educados sobre qué síntomas son los síntomas que los deben hacer consultar tempranamente y afortunadamente lo que vemos es que en realidad los efectos secundarios inmunorelacionados son de una baja frecuencia y son manejables, de modo tal que la inmunoterapia también ha llegado como una estrategia terapéutica que, como mencioné previamente, nos ha mantenido con una supervivencia mucho más alta que la que se veía antes cuando usábamos solo quimioterapia. Bueno, entonces ya pues para concluir con todo esto que quería mostrar, pues la verdad que tenemos un gran momento de la oncología en este momento porque podemos disponer de terapias nuevas que nos pueden ayudar a manejar mejor a los pacientes. Sin embargo, pues siempre lo más importante de manejar pacientes con cáncer es que el equipo que los maneja sea un equipo multidisciplinario de varios especialistas que manejen cáncer, donde está involucrado el cirujano oncólogo, el patólogo, el radiólogo, el radioterapeuta, los médicos de dolor y soporte oncológico por cuidados paliativos, psicología, enfermería oncológica, rehabilitación, nutrición, para que siempre estemos todos permanentemente comunicados y alineados en el tratamiento del paciente. Eso es lo más importante siempre. Tener un buen diagnóstico es muy importante, una buena prueba de patología, los marcadores biomoleculares. Sin embargo, pues la principal oportunidad en cáncer obviamente es prevenir el cáncer y eso se hace teniendo unos estilos de vida saludable, evitar el alcohol, hacer ejercicio para evitar la obesidad, comer frutas, verduras, protegerse de la contaminación ambiental. Esto es lo más importante y sería lo ideal. Ya cuando tenemos, obviamente, durante la vida, pues lo importante también es hacer todas las pruebas de tamizaje y diagnóstico precoz. Todos los cánceres que se detectan en forma temprana pues pueden ser mejor tratados, tienen más posibilidad de curación que un cáncer metastásico y ya el tratamiento pues lo haremos de acuerdo a cada tumor y a sus marcadores biomoleculares, a su pronóstico y a su compromiso de extensión metastásica o no, se pueden obviamente ofrecer terapias. Y pues lo más importante es que conociendo con esta biología molecular que hemos podido descubrir durante los últimos años,
todas las vías importantes para regulación del crecimiento celular, como el ciclo celular, la función de los factores de crecimiento y sus receptores, la activación de protoncogene, la falla de apoptosis, evasión del sistema inmune. Todo esto nos ha permitido poder disponer en estos momentos de terapias que han hecho que ofrezcamos un tratamiento personalizado a cada tumor, porque todo el cáncer no es igual. Antes a todos se les daba quimioterapia, ya sabemos que la quimioterapia debe ir combinada o puede ir con terapia blanco dirigida. Como lo mencioné, no se ha eliminado, pero la idea es que sí podemos tratar cada cáncer de acuerdo a sus características genéticas. El conocimiento de la oncología molecular ha permitido generar todas las terapias blanco dirigidas y implementar el uso de la inmunoterapia. De esta forma, esta oncología personalizada pues ha influenciado positivamente los escenarios de supervivencia en cáncer, y a futuro esperamos sigan mejorando todos los resultados de los pacientes oncológicos. Y esto era lo que traía para revisar. Espero pues que haya sido de utilidad. Este es mi correo electrónico por si tienen alguna pregunta o inquietud adicional. Muchas gracias por la invitación y por este espacio académico tan importante. Muchas gracias.